Padre de eterna misericordia, Señor Dios nuestro, te pedimos en este espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo Jesús. Alumbra, Padre bueno, nuestros ojos, los ojos de nuestro entendimiento, para que sepamos cuál es la esperanza a la que nos has llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de nuestra herencia en medio de tu pueblo santo, Señor. Y cuál es la supereminente grandeza de tu poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de tu fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de entre los muertos y sentándolo a la diestra de la majestad en las alturas, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo, y lo ha dado a Él, a Cristo Jesús, como cabeza sobre su iglesia, la cual, Señor, es tu cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. En su nombre, Padre bueno, así pedimos. Amén y amén. Para celebrar la grandeza, la supremacía de Cristo, hemos sido creados. Aún el ser humano más ignorante, el menos temeroso de Dios, sabe que su alma fue creada para cosas grandes, para experiencias grandes. Esa es la razón por la que todo ser humano siente el anhelo instintivo, proviene de dentro de él, el deseo apasionado por apreciar, valorar, exaltar, reconocer, glorificar las cosas que él piensa son buenas. Esa es la razón por la que los seres humanos son capaces de ponerse de acuerdo para reunirse en un sitio y pagar cantidades exorbitantes, muchas veces vergonzosas de dinero, para escuchar a seres humanos que tienen algún talento musical, que son virtuosos, para escuchar a cantantes, para admirar, elogiar, observar con detenimiento las destrezas físicas de jugadores de fútbol americano, de béisbol, de hockey, de rugby, de lo que sea. Porque en lo profundo de nuestras almas, los seres humanos tenemos necesidad de apreciar, de alabar, de atesorar algo o alguien que sea mucho más poderoso, grande, perfecto, bueno, efectivo, capaz que nosotros. Esa es la razón por la que los hombres se enfrentan a toda clase de dificultades con tal de que puedan satisfacer esa necesidad. Se oponen a los elementos de la naturaleza. Esa es la razón por la que usted ve a miles de personas en un estadio soportando las inclemencias de una tormenta invernal, no infernal, sino invernal. Soportan una tormenta de nieve, soportan frío, simplemente para ver a su equipo preferido de fútbol o de béisbol. Esa es la razón por la que se reúne en un estadio, para ver a hombres que tienen destrezas, aunque esté lloviendo o aunque esté haciendo un sol inclemente. Porque todos los seres humanos tenemos necesidad de adorar, alabar, reconocer. Esa es la razón por la que eventualmente nosotros, en algún momento de nuestras vidas, comprendimos el verdadero objeto o motivación de nuestra necesidad de alabar. Esa es la razón por la que nos reunimos con frecuencia,
por la que venimos un día domingo a un sitio como este, en lugar de quedarnos embojotados bajo las colchas en la casa, porque el clima así parecía exigir que hiciéramos. Quédate embojotado, no vengas, tranquilo, aquí estás mejor, más cómodo, más sabroso. Pero dentro de nosotros hay una necesidad de proclamar la grandeza de aquel que es digno de ser adorado. El único quien realmente es merecedor de elogio, de alabanza, de exaltación. Y mientras estamos en tinieblas y pecamos de ignorantes porque no conocemos la verdad, hacemos un esfuerzo consciente por mirar en las virtudes de alguien. Elogiamos la zurda de Arango o el regateo de Cristiano Ronaldo o su estamina, su capacidad física para correr toda la cancha una y otra vez sin agotarse. Elogiamos eso y es un elogio sincero, admiramos eso y es una admiración sincera. Pero a pesar de esas experiencias, todos los seres humanos, mientras estamos allí limitados en nuestra ignorancia, a pesar de lo mucho que atesoramos tener esa experiencia y a pesar de lo mucho que declaramos ser fanáticos de alguien o de algo, aún así nuestras almas permanecen insatisfechas, porque siendo ciegos y siendo sordos, todavía estamos adorando a la persona equivocada. Hasta que un día Dios en su misericordia nos da entendimiento y entonces comenzamos a tener experiencias hasta ese momento para nosotros desconocidas. Y comenzamos a hacer aquello para lo que Dios desde un comienzo nos creó. Y entonces ordenamos nuestra vida, ordenamos nuestros pensamientos, ordenamos nuestras palabras. Y aquellas palabras que antes utilizábamos para elogiar a otro, ahora las reservamos exclusivamente para elogiar al único que es digno de alabanza y de adoración. Pero así como nosotros apreciamos las virtudes y habilidades físicas de un deportista, como lo hace toda la humanidad, reconocemos que tiene algo especial que lo distingue, que lo hace un deportista destacado, por el que la gente paga, por cuyos servicios o entrega la gente paga muchísimo dinero. De la misma manera, cuando Dios abre nuestro entendimiento, ilumina nuestra mente con la verdad del Evangelio, usted y yo comenzamos a adorar con conocimiento. Sabemos por qué adoramos a Jesucristo. No es una adoración que peca de ignorante, por el contrario, es una adoración fundamentada en un conocimiento que ahora estamos teniendo y que jamás antes tuvimos. Y es un conocimiento que, como recompensa a nuestra fe y confianza en Dios, Él se va ocupando en aumentar cada día. De manera que la manera como conocimos a Cristo ayer adolece de imperfecciones que no tiene el día de hoy, porque hemos perseverado en esta experiencia de conocer a Dios por medio de Cristo. Así que ahora nuestra adoración cada día va siendo depurada, santificada por Dios, porque a Él lo conocemos mejor y por lo tanto apreciamos mejor, apreciamos más sus virtudes. Y como consecuencia de ello, nuestras almas cada día se entregan con mayor sinceridad a una vida de adoración, de exaltación, de alabanza, de obediencia saturada de gozo y de paz, porque Él es digno de ser obedecido. No hay ignorancia. Dios ha dispuesto a manifestarse, Él se manifiesta ante nosotros, se muestra ante nosotros para que nuestra adoración, nuestra exaltación sea genuina, sea sincera y esté bien fundamentada. Y descubrimos entonces que es por medio de la Escritura que paso a paso, experiencia tras experiencia, dificultad tras dificultad, desafío de fe tras desafío de fe, Dios nos va mostrando cada vez más
la perfección de Jesucristo. Y lo vamos entendiendo cada día más y mejor. Así que cuando nos ponemos de acuerdo y nos reunimos para adorar a Jesucristo, no lo hacemos en un estado de ignorancia, como era antes. Ahora lo hacemos con conocimiento. Reconocemos. Y como reconocemos, entendemos y sabemos cómo es Él, entonces podemos decir: no hay nadie como tú, Señor. No es porque me lo contaron, es porque lo creo, porque lo vivo, porque lo veo, porque lo percibo, porque lo sé. Y lo poco que pueda saber acerca de Jesucristo es suficiente para derribar toda fortaleza que en mí haya existido para impedirme el conocimiento de Cristo. Porque por donde quiera que yo alcance a mirar a Cristo, lo que veré será perfección absoluta. Veré gloria, veré a Dios. Y siendo que mi alma fue creada por Dios para que lo adore a Él, en la medida en que, por donde quiera que yo mire a Cristo, cualquiera sea la perfección en la que lo esté mirando, en esa perfección, en ese acto de adoración, mi alma tendrá plena y absoluta satisfacción y felicidad. Porque Jesucristo es perfecto. Así que Dios nos creó a todos nosotros para que tengamos conocimiento de la supremacía de Cristo. Supremacía. No existe nadie por encima de Él. Y lo primero que entendemos es que, siendo incapaz de mentir, dijo de sí mismo: yo soy uno con el Padre. A ustedes judíos que saben, hablándole Él a sus discípulos judíos, que saben que Dios es el Padre de todos los espíritus, yo tengo que decirles que si a mí me miran, a Él lo están mirando. Porque Él y yo somos uno. Él está en mí y yo estoy en Él. No hay diferencia. Así que nuestras almas se regocijan en reconocer la supremacía de Cristo como Dios. No hay otro Dios como tú. Solo tú eres Dios. Y se satisface la necesidad de nuestra existencia porque estamos mirando al invisible, aunque no lo veamos. Pero sabemos que Él es Dios. Y nos gozamos y nos quebrantamos al reconocer la deidad de Jesucristo. Y no necesitamos pedirle a Dios pruebas de ello, porque Él ya lo ha demostrado en nuestro corazón. Y no somos como los necios que andan por allí pidiéndole a Dios que haga un milagro para que nos demuestre que Él es Dios, porque ya sabemos que Él es Dios. Porque solamente Dios es capaz de perdonar el pecado del ser humano. Y Jesucristo se ha ocupado de perdonar nuestro pecado. Así que a Él nos acercamos con convicción, con temor, con reverencia, con necesidad, con admiración, sabiendo que nuestro Señor Jesucristo, a pesar de lo incomprensible que pueda resultar la gran paradoja del universo, es todo Dios y todo hombre. Que como Dios dispuso desde el comienzo de los tiempos que la paga del pecado fuese la muerte, y que como Dios en toda su santidad miró con sus ojos de fuego al pecado de la humanidad, y que como hombre perfecto que jamás pecó, se presentó a recibir sobre sí mismo el peso de la ira de Dios en pleno, para que no quedase condición pecaminosa alguna que no fuese plenamente satisfecha en ese acto de justicia y de compasión, para que entonces los que creemos en Jesucristo, como dice la Escritura, no como cualquiera pueda pensar o inventarse, sino como dice la Escritura y como Él dijo de sí mismo, entonces seamos beneficiarios del perdón de Dios, porque Jesucristo pagó el precio. No se limitó en absoluto. Cuando se hizo crucificar plenamente. No se reservó ni una pizca de su vida
toda la entregó en la cruz del Calvario, para que entonces nosotros los seres humanos que creemos en Él, tengamos ahora el privilegio y la libertad de adorarlo, de reconocerlo, de admirarlo, de amarlo, de obedecerlo, porque Él es Dios. Y es digno de ser admirado, alabado, adorado como tal. Es digno de que nosotros presentemos nuestra vida como ofrenda de grato olor delante del Señor. Heme aquí, yo soy tuyo. Mi vida te pertenece. ¿Qué quieres tú que yo haga? Sin miedo, sin reservas, sin segundos planes, sin un plan alternativo, porque yo he venido ante el Dios Todopoderoso que se manifestó en carne delante de los hombres, a corresponderle a Él su suprema, incuestionable y perfecta demostración de amor y de compasión hacia mí, porque cuando Él me amó, yo no lo amaba. Cuando Él me amó, yo era su enemigo. Cuando Él me amó, yo dedicaba mi vida a vituperar su nombre. Él no esperó que yo le correspondiera o que yo diera alguna muestra de amor hacia Él. Él me amó antes de la fundación del mundo. Me amó antes de que yo tuviera conciencia de Él. Así que Él es digno de mi adoración, es digno de mi vida, es digno de mi alabanza, es digno de mi obediencia. Él es digno porque Él es Dios. Incuestionablemente Dios, divino Dios. Celebramos su supremacía como Dios. Celebramos su supremacía como ser supremamente inmutable. Porque si Dios tiene necesidad de cambiar, si Jesucristo tiene necesidad de cambiar, significa que es perfectible o que adolece de alguna imperfección, y eso lo descalificaría como Dios. Pero Él es inmutable. O como dice la Escritura, Él es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Lo que Él es, lo que Él fue y lo que Él será, es siempre el mismo. De tal manera que lo que los seres humanos esperaron de Cristo en el pasado es lo mismo que los seres humanos debemos esperar de Él hoy, y es lo mismo que los seres humanos debemos esperar de Él mañana, porque Él no cambia. Y por lo tanto es digno de ser adorado, porque ¿quién es inmutable sino Dios? ¿Quién ha soportado el paso de los siglos siendo el mismo? Con absoluta perfección, inmutable. Entonces, Él es digno de ser adorado por eso. Y como consecuencia de su inmutabilidad, nosotros los que alegamos amarle, necesitamos adorarlo poniendo nuestra confianza en Él. Porque todo aquel que conoce a una persona de carácter estable sabe que con esa persona puede hacer pacto, puede hacer tratos, porque cuando ese hombre inmutable diga, yo quiero hacer, yo voy a hacer, uno sabe que Él lo va a hacer, porque su inmutabilidad lo hace fiel, confiable. ¿Usted quiere vaciar sus necesidades en alguien sabiendo que nunca le va a traicionar? Vacíelas en Cristo. ¿Usted quiere confiarle un secreto a alguien? ¿Sabe que esa es una de las grandes dificultades de los secretos? Que uno no sabe a quién confiárselos, porque uno no sabe si eventualmente a ese se le va a ir el yoyo. ¿Usted quiere expresar sus más profundas angustias delante de alguien? ¿Tiene necesidad? Dígaselas a Cristo. Su alma está angustiada por alguna cosa, haga oración delante de Dios y entrégale a Él su carga, porque Él
es inmutable y es fiel. Adórelo. Adórelo diciéndole, Padre bueno, tengo esta necesidad, me duele el alma por esto. Siento que se me va la vida. Y Él le va a escuchar. Y siendo el Dios inmutable y fiel que es, se va a ocupar de su necesidad. Adórelo. No vaya en busca de planes alternativos. Adore a Dios. Lleve su necesidad ante Dios. Y de allí en adelante Él se va a ocupar de eso. Adórelo. No acuda a nadie antes de haber acudido ante Dios. Acuda ante Dios, porque Él es digno de ser adorado con nuestra confianza, porque Él es inmutable y Él es fiel. Todo lo que Él ha dicho que va a hacer, lo hace. De sus labios jamás han salido palabras engañosas, porque Él es fiel. Su palabra es firme. Todas las promesas de Dios en Jesucristo son sí y amén. Lo que Jesucristo prometió darnos, eso es lo que recibiremos. Nada menos y nada más. Porque Él es fiel y Él es inmutable. Y siendo un Dios que no requiere ayuda de nadie para ser Dios, no tiene razón alguna para cambiar de parecer, así como nosotros. Porque Él no es imperfecto. Así que Él es digno de ser adorado porque Él es supremamente inmutable. Nadie puede cambiar, nadie puede permanecer por la eternidad con la misma estabilidad de carácter como nuestro Señor Jesucristo. Nadie. Por lo tanto, Él es digno de ser adorado en la supremacía de su inmutabilidad. Donde quiera que usted y yo expresamos estabilidad, disposición a mantenernos en la misma condición moral, en la misma fortaleza de espíritu, eso no es más que un reflejo de la inmutabilidad de Jesucristo. Aún así, adolece de imperfecciones, porque solamente Él es perfectamente inmutable. Nuestras almas se deleitan en reconocer la supremacía de la justicia de Dios. Porque siendo Dios es justo y a Él ningún detalle se le escapa. Y Él ha dispuesto juzgar la vida del ser humano plena y absoluta y perfectamente. Ningún hecho, ningún pensamiento, ninguna palabra quedará sin ser justamente sometida al escrutinio de los santos ojos de Dios. Y sobre cada experiencia humana, Él emitirá su sentencia definitiva, incuestionable, inexpugnable. Nadie podrá discutir con Él cuando Él emita su juicio. Para los que hemos puesto nuestra confianza en Jesucristo, Él ya emitió un juicio y lo emitió en un sitio llamado el Gólgota, sobre un dispositivo llamado Cruz del Calvario. Porque allí fue donde Cristo se presentó ante el Padre y recibió el justo pago por el pecado de la humanidad sin ser pecador. Porque Él ocupó nuestro lugar. Y nosotros los que amamos a Jesucristo y creemos en Él, a diario tenemos la experiencia de adorar a Dios, reconociendo la supremacía de su justicia manifestada en la cruz del Calvario. Porque de ese acto somos beneficiarios todos, sin haber hecho nada. Y por lo tanto, sabemos que Él es digno de ser adorado en su justicia. Porque nadie más ha hecho un acto
tan justo y tan liberador como ese. Y para los que persistan en el desprecio hacia Jesucristo durante su vida terrenal, para los que malgasten el tiempo que Dios les ha concedido sobre la faz de la tierra y con insistencia y perversa perseverancia nieguen la deidad de Jesucristo, Dios ha dispuesto también pronunciarse con justicia en el infierno. La cruz del Calvario y el infierno. La puerta al infierno, al cielo, perdón, la puerta al cielo, la cruz del Calvario, el sacrificio de Jesucristo y la condenación eterna en el infierno. Para los que reconocen la supremacía de Jesucristo en todas las cosas, Dios ha emitido juicio, y para los que persisten en negar a Jesucristo, Dios ha emitido juicio. En toda la perfección de su santidad, de su condición divina. Y el Hijo ha sido partícipe junto con el Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo, del sabio consejo de Dios el Padre, para que todas las cosas queden resueltas por toda la eternidad. Así que nadie escapará. Gloria a Dios, que en su misericordia hemos sido incluidos por Dios en la lista de los que forman parte del libro de la vida. Y fuimos juzgados en la cruz por medio de Jesucristo. Y en lugar de escuchar la voz de trueno del Padre proclamando su juicio de condenación eterna, lo que escuchamos fue: yo te perdono. Para que ahora nosotros podamos conocerlo y adorarlo con pleno conocimiento. Cristo es digno de nuestra adoración. Es digno porque Él es supremo. La vida que nos concede Dios por medio del Evangelio de Jesucristo, amados, no se trata de nosotros, se trata de Él. Es Él. Él es la razón de todas las cosas, no nosotros. Es Jesucristo. El Evangelio es de Jesucristo. No es el Evangelio de los evangélicos, es el Evangelio de Jesucristo. Es la buena noticia que exalta, glorifica, muestra, exhibe a Jesucristo. Se trata de Él. No se trata ya de nosotros. Nuestras almas son capacitadas por Dios para que apreciemos la supremacía de Cristo en todas las cosas. Y siendo uno con el Padre, entonces es imposible que no veamos en Cristo la expresión de todo aquello en lo que Dios es supremo. El ser humano se afana por tener conocimiento. Y el ser humano reconoce a aquellos que manifiestan tener conocimiento. La Biblia dice en el capítulo 2 de Colosenses, versículo 3, que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Todos los tesoros. Reconoce Dios que el conocimiento es deseable, pero hay uno que los tiene todos. Lo sabe todo. Y no podía ser de otra manera, porque Dios es omnisciente. Dios lo sabe todo. Y el hombre se regocija, el hombre natural me refiero, se regocija en el hecho de que a medida que transcurre el tiempo va descubriendo cada vez más y más y más cosas. Y va comprendiendo cada vez mejor cómo funciona el universo que le rodea.
y cada vez descubre más y más cuerpos celestes y más partículas subatómicas y más entiende cómo funciona todo. Y Cristo ya lo sabe todo. Así que mientras el ser humano en su ignorancia invierte su necesidad de adorar en reconocer a los que algún conocimiento tienen, los que creemos en Cristo, experimentamos el regocijo de adorarlo porque Él lo sabe todo. Y si algo necesitamos saber, conocer o aprender, sabemos a quién acudir para que Él nos diga la verdad acerca de todas las cosas. Él es supremo en conocimiento. Nos jactamos como seres humanos porque tenemos relación con gente que sabe cosas. Nos maravillamos. Sinceramente, wow, tú conoces a los abogados. Oye, abogados constitucionalistas de renombre, wow, tú lo conoces. Sí, yo tengo su celular, tengo su PIN, me puedo comunicar con él y hacer una consulta. ¿Qué opina usted? O conocemos a algún músico consumado, wow. A un baterista, a un guitarrista, a un compositor y wow. El Dios de toda gracia nos ha concedido el conocer al Cristo que todo lo sabe. De manera que todo lo que necesitemos saber, a Él se lo podemos preguntar. Y porque Él lo sabe todo, entonces podemos disfrutar la experiencia de adorarlo. Él es digno de ser adorado porque es supremo en todo conocimiento. Nadie sabe nada más. Nadie sabe algo más o mejor que Él. Esa es la razón por la que todo creyente cuando se encuentra ante una encrucijada en su vida, no sé qué hacer, y acude al Señor y escudriña las Escrituras y descubre lo que Jesucristo dice. Descubre las enseñanzas de Cristo en la palabra. Y dice, ya sé lo que tengo que hacer. Y decide poner por obra lo que esta palabra dice. Sabe que llueva, truene o relampaguee, el cielo aprueba su decisión porque Él tomó la decisión de hacer lo que el cielo dice que se debe hacer. Y cuando uno actúa conforme a la voluntad de Dios, según lo que manda la Escritura, siguiendo el ejemplo de Jesucristo, amados, uno está cobijado por la suprema autoridad del universo. Aunque nadie lo quiera entender. Pero uno sabe que ya se ha puesto de acuerdo con el juez que un día emitirá juicio. Así que si los seres humanos están empeñados en legalizar el aborto, por ejemplo, uno sabe que a la luz del ejemplo y la palabra de Cristo uno puede decir, no se puede y no me presto para eso, aunque nadie más lo entienda. Triste y vergonzoso es, y no se extrañe que eso eventualmente pase en nuestro país. Lo estoy diciendo porque está pasando en otros países que antes defendían a capa y espada la verdad, porque nacieron de la verdad, como nación. Pero hoy están en un desvarío. Así que, si le pasa a otros, nos puede pasar a nosotros si no estamos atentos a hacer la voluntad de Dios, a adorar a Jesucristo porque Él es supremo en todas las cosas. Decía que resulta vergonzoso ver a alguien que alega ser cristiano, pero que al momento de asumir la función más alta dentro de su gobierno como presidente de su república, entonces
comienza a defender la causa de los que promueven el aborto. Torciendo la voluntad de Dios, simplemente porque quieren seguir siendo presidentes de un país, porque les da miedo que los activistas del aborto le hagan boicot y manden a la gente a no votar por él. Da vergüenza. El Evangelio de Jesucristo, la fe que obra por el amor, nos da seguridad y certeza acerca de todo lo que Dios ha dicho. Nos da la valentía para hacer la voluntad de Dios. Nos enseña a honrar a Dios, adorándolo de palabras y de hechos. Cristo es digno de ser reconocido, admirado, alabado y adorado porque Él es supremo en todo conocimiento. Él es digno. Y eso es lo que nosotros hacemos cuando nos reunimos. Nos reunimos para exaltar a Jesucristo. Porque eso es lo que el Espíritu Santo de Dios, Dios el Espíritu Santo hace en el corazón de cada creyente, lo anima, lo dirige, lo fortalece para que exalte a Jesucristo. Porque para eso nos ha sido dado el Espíritu Santo de Dios, para traerle gloria a Dios el Hijo. Así como el Hijo vino a darle gloria al Padre, a nosotros los que creemos en Jesucristo ahora nos toca la misión de vida de darle gloria al Hijo por medio de su Espíritu. Por eso le cantamos a Cristo, por eso lo mencionamos tanto, por eso le obedecemos a pesar de nuestras dificultades e imperfecciones, por eso lo adoramos. Jesucristo es supremo. En su paciencia. Porque cuánto nos ha esperado el Señor. ¿Cuántas veces le hemos fallado a Jesucristo? ¿Con qué frecuencia? Todos los días le fallamos, de pensamiento, de palabras. Y Él sigue esperando. Sigue esperando por los que ya creímos. Sigue esperando por los que todavía no quieren creer. Porque Él es supremo en toda paciencia. Y su paciencia en estos tiempos la manifiesta Él con el único propósito de conducirnos a todos al arrepentimiento. Porque Dios quiere que disfrutemos la vida eterna con toda seguridad. Él es paciente como nadie más. Qué cosa tan terrible. Impresionante el que el Dios de todo poder y de toda justicia también sea el Dios de toda paciencia. Gracias a Dios que es así, porque si Dios tuviese alguna imperfección en su paciencia, no estaríamos, quizás ni siquiera hubiéramos existido nosotros. Pero Él es supremamente paciente, perfecto en su paciencia. Y por lo tanto, Él expresa longanimidad, paciencia en grado superlativo, esperando, aguardando por nuestro arrepentimiento. Y no solamente aguardando de manera pasiva, aguarda activamente, intercediendo delante del Padre por nuestra causa. Intercediendo. Padre, todavía no. Padre, todavía se puede arrepentir. Padre, recuerda que tu nombre, tu buen nombre, está en juego. Esperemos un poco más. Y solo el Padre, según lo que dice la Escritura, sabe cuándo cesará el tiempo de la paciencia perfecta de Dios.
para dar paso a la consumación del juicio eterno de Dios. Así que cuando nos reunimos, celebramos la paciencia suprema de Cristo, porque el hecho de que estemos aquí es un indicio incuestionable de que Él sigue esperando por nuestro arrepentimiento. No le demos largas al asunto, no abusemos de la gracia de Dios y simplemente atendamos el llamado, el mandato del Señor y arrepintámonos. ¿Estoy vivo todavía? Y estoy consciente de que algo tengo pendiente delante de Dios, entonces la opción que tengo es arrepentirme de ello, porque Cristo es digno de que yo me arrepienta. Él es digno de que yo manifieste arrepentimiento. Él es digno de que yo reconozca mi pecado, de que yo reconozca mi maldad. Él es digno de que yo admita mi culpabilidad, admita que soy egoísta, altivo, yoísta, ególatra, amante del dinero, amante de la fama, amante de todo lo que no es Dios. Él es digno de que yo tenga esa experiencia en la que mi orgullo es quebrantado por la verdad acerca de Jesucristo, porque Él es supremamente paciente. Pero su supremacía en la paciencia no es para desperdicio ni para deshonra de Dios, es para que nosotros seamos encaminados al arrepentimiento. Así que correspondamos a su amor y a su misericordia. Adoremos a Jesucristo en la supremacía de su paciencia, arrepintiéndonos. Esa es la manera correcta de adorarlo, porque Él es paciente. Arrepintiéndonos. Y ninguno de nosotros está excluido. Decir que ya no tenemos necesidad de arrepentimiento es una clara demostración de que necesitamos arrepentirnos. Contundente evidencia. No se puede ir más tarde. ¿La está esperando un avión? ¿La está esperando un avión? No se trata de nosotros, hija. Se trata de Jesucristo. El capítulo 21 de Proverbios, en el versículo 30, proclama que no hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. Lo que quiera que Dios haya decidido hacer, lo que quiera que Dios haya dicho que se tiene que hacer, es irrefutable, es incuestionable, no puede ser presentado ante ninguna corte de apelación, porque la autoridad de Dios es suprema. Y en la supremacía de su autoridad, Dios no tiene necesidad alguna de consultar sus decisiones con nadie. De la misma manera como Dios un día tomó la decisión soberana de que nosotros pudiéramos existir, porque fue Dios quien nos trajo a este mundo, lo creamos o no lo creamos, eso fue lo que pasó, y Dios no le pidió permiso a nadie. Ni a nuestros padres, ni a un médico, ni a un ángel, a nadie le pidió permiso. Fue Dios quien decidió que ese espermatozoide en particular, que ese día fue eyaculado por nuestro Padre, en medio de esos millones y millones, no recuerdo la cantidad, pero son un bojote de millones, fuese precisamente ese
el que sobreviviera el largo camino hasta encontrarse con ese óvulo en particular. No fue el del siguiente ciclo ovulatorio de nuestra madre, ni el del mes anterior, ni el de 5 meses después. Fue el de ese día, a esa hora, y ese fue el espermatozoide que Dios en su soberanía escogió. Y nadie pudo refutarle su decisión. Fue él quien decidió que fuese solo uno y no 2 o 3 o 4 o 5 o ninguno. A nadie le pidió autorización para hacerlo. Fue él quien concibió todo el plan para que cada una de las divisiones celulares que eran necesarias hasta que nuestro cuerpo fuese formado acontecieran tal y como acontecieron. Incontables, incalculables. Porque en la creación se manifiesta el poder de Dios para hacer las cosas que nadie más puede hacer. La infinitud de Dios y la perfección de Dios es un hecho natural. Porque Dios es soberano. Cuando Dios decidió hacer al hombre a la imagen y semejanza suya, no le pidió permiso a nadie. Lo decidió y punto. Cuando Dios decidió que el mensaje de salvación finalmente rasgara el velo que nos impedía a nosotros conocer la majestad y la pureza y la perfección y la supremacía de Jesucristo, nadie pudo oponérsele. Nadie pudo decirle, no lo salves todavía. O nadie pudo decirle, ¿por qué lo vas a salvar hoy? Porque Él es soberano. Cuando Él decidió hacerse hombre para, como hombre, fungir como el cordero que recibiría la paga del pecado en toda su plenitud, no le pidió permiso a nadie. Ni nadie, ni siquiera el ángel con la más alta jerarquía en los cielos, se atrevió a preguntarle por qué, ni a refutarle su decisión, porque Él es supremamente soberano. Y los que adoramos a Dios, los que creemos en Jesucristo, reconocemos que las decisiones de Dios son irrefutables. ¿Lo decidió Dios? Amén. Fin de toda controversia. ¿Dios lo dijo? Amén. ¿Dios dispuso que así aconteciese? Amén. Y necesitamos reconocer la necedad de nuestras almas cuando, no apreciando la perfección de su soberanía, nos atrevemos entonces a hacerle preguntas irrespetuosas a Dios, desconsideradas, incrédulas. ¿Por qué nací yo en este tiempo? ¿Por qué nací en Venezuela y no en otra parte? ¿Por qué me tocó a mí en esta época? ¿Por qué mi papá es este o mi mamá es aquella? ¿Por qué no soy hijo de fulano o de sutana? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y a toda pregunta de esta naturaleza, una sola respuesta le corresponde: porque Dios es Dios. Jesucristo es soberano, como nadie más. Por eso es que la palabra lo llama Rey de Reyes y Soberano Señor. Una vez que Él decide algo, decidido está. Una vez que su mente piensa algo, pensado está por los siglos de los siglos. Porque toda autoridad le ha sido dada y esa autoridad la manifiesta en su soberanía. Decide Él. Y todos los demás, nosotros los que ocupamos el primer eslabón en su creación, porque somos los únicos que tenemos el potencial de manifestar su imagen y su semejanza, todos los demás decimos simplemente amén. Porque no ha sido un político imperfecto quien ha expresado su voluntad,
no ha sido un gobernante malvado, perverso, corrupto, infiel, ha sido Jesucristo. Y si es cierto que creemos en Él, entonces de nuestras almas surgirá el deseo firme y nuestras bocas proclamarán con libertad, sí Señor, amén. Porque lo dijo Él. Para eso nos reunimos, para eso existimos, para eso le cantamos, para eso escudriñamos las Escrituras, para reconocer su supremacía, para conocer su supremacía, para saber que Él es Dios y para corresponderle como tal. No para jugar, no para entretenernos, no para tener una ola de emociones, como hace la gente que se reúne en un estadio y termina haciendo cosas bárbaras. Se reúnen para ver un partido de fútbol entre dos equipos, mi equipo y el equipo del otro, y termino actuando como un asesino. No es para eso que nos reunimos, existimos, escudriñamos la palabra, meditamos en la palabra, le cantamos himnos, cánticos espirituales y salmos al Señor para reconocer y conocer y saber y saborear la supremacía de Jesucristo en todas las cosas y honrarlo con una vida que proclama esa supremacía. Mientras contemplamos con todas las fuerzas de nuestro ser la supremacía de Jesucristo en su condición de Dios, con todo nuestro espíritu y con todo lo que el hombre no puede ver con sus ojos, mientras hacemos eso, el Espíritu de Dios nos fortalece para que al actuar en el plano terrenal y natural, entonces manifestemos la supremacía de Cristo. Por eso es que cuando leemos en las epístolas de los apóstoles, siempre al comienzo hay un trato que nos parece de otro mundo, porque así es un trato espiritual, es una exposición de lo espiritual, de la naturaleza, de la perfección de Jesucristo como Dios. Y todas las epístolas terminan siempre con un consejo, con una dirección, con un mandato natural. No mientan, no adulteren, no forniquen, no roben, trabajen, ámense, perdónense. Porque si estamos teniendo una vida sustentada en la verdad, creyendo en el que debemos creer, entonces de nosotros habrá una manifestación evidente, palpable, visible de lo que ha acontecido dentro, de esa contemplación, de esa admiración, de esa fe. Y el que mentía antes ya no puede mentir más. El que robaba antes ya no roba más. El que era un adúltero empedernido, un fornicario, ya no puede hacerlo más. El que era perverso, el que era un escarnecedor, uno que vivía burlándose de los demás, jactándose de cuán superior era él, ya no lo puede seguir haciendo, porque ha tenido un encuentro con el Cristo supremo, Señor y Rey de todo lo que existe. Aquel por quien y para quien todas las cosas han sido creadas, incluyéndonos a nosotros los seres humanos. Para eso nos reunimos, para eso adoramos al Señor, para eso leemos la palabra, para eso compartimos escritura, para eso testificamos, para eso oramos, para eso creemos, para que Cristo sea reconocido como el supremo Señor y Rey de todo, en nosotros y a través de nosotros. Eso es lo que significa ser cristiano. Eso es lo que significa ser un discípulo de Jesucristo. Esa es la razón por la que usted y yo decidimos batallar contra nuestros malos pensamientos que nos animan, nos incitan a desobedecer esta palabra, pero como sabemos que Jesucristo es supremo en todas las cosas y Él es digno de nuestra adoración, de nuestra alabanza, entonces le obedecemos. Aunque mi carne no quiera, porque no se trata de mí, se trata de Él. Lo que existe es por Él y para Él. Yo existo por Él y para Él, no para mí ni por mí. Es por Él y para Él. Y entonces, por cuanto así son las cosas, por cuanto esa es la verdad,
la vida que hasta ahora yo he defendido, he sostenido y he alimentado con todos mis esfuerzos, con todas mis pasiones, yo la rindo, la entrego, la crucifico, renuncio a ella para tener la vida de Cristo. Y ya yo no soy igual, ni pienso igual, ni hablo igual, ni actúo igual. Ya no tomo decisiones de la misma manera. Ya no planifico de la misma manera. Ya no sueño de la misma manera. Lo que antes me apasionaba, ahora me aburre. Porque ahora tengo otra razón para tener pasiones. Tengo otra motivación existencial. Por fin tengo a la razón de mi existencia. Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. No se trata de mí. No se trata de mí. Se trata de Jesucristo. Y hasta que mi vida no está compasada con los ángeles, quienes saben que todo se trata de Cristo, y por eso es que lo proclaman en el cielo, yo no sabré lo que significa vivir. No se trata de mí. Se trata de Jesucristo. Porque entre Él y yo, el único que es supremo es Él. Supremo en sabiduría, supremo en poder, supremo en autoridad. En autoridad. Cállate, viento. Y la tempestad enmudeció. Supremo en amor, supremo en paciencia, supremo en misericordia. Supremo, supremo. Nadie más. Solo Él. Y hasta que mi alma no lo cree y lo atesora y lo vive, mi vida sigue siendo un desperdicio.